¡Qué barbaridad! ¡Qué salvajada! Otra cinemática más. En esta ocasión, cinemática de Overwatch. Ya sabéis que cómo funciona esto es que primero vamos a ver toda la cinemática entera mientras vamos reaccionando a ella y tal, y después vamos a pasar a comentar los aspectos más cinematográficos de la misma. Ya sabéis que por lo general suelo hablar de los efectos visuales como tal, pero en esta sección de vídeos en el que reacciono y analizo cinemáticas, quiero centrarme más en los aspectos más cinematográficos. A los que no me conozcáis y seáis nuevos en este canal, mi nombre es Héctor Gallego y soy un artista de efectos visuales que estoy especializado en cinemáticas de videojuegos. Es decir, esto es precisamente a lo que me dedico. He trabajado en otras cinemáticas, como puede ser por ejemplo de League of Legends, Sekiro, Darksiders y muchos otros proyectos más dentro de los videojuegos. Vamos a hablar mucho de cinematografía, de composición, de fotografía. Vamos a tocar también algo de color, de la narrativa propia de la cinemática. Vamos a verla, Overwatch Dragons, o traducido al español, Overwatch Dragones. Una antigua leyenda de mi familia habla de dos grandes dragones hermanos. El dragón del viento del norte. Ya me acuerdo. Y el dragón del viento del sur. Juntos mantenían el equilibrio y la armonía en los cielos. Es una historia preciosa, ya lo veréis. Me encanta esta cinemática, me encanta. Sin embargo, los hermanos discutieron por ver quién gobernaría mejor su reino. La violenta disputa oscureció los cielos, tras lo cual el dragón del viento del sur abatió a su hermano y su caída devastó las tierras. De nuevo podéis ver, simplemente paraos a ver los colores de la cinemática en sí. Lo comenté también en la cinemática del Rey Exánime, que bueno, los colores que utiliza esta gente están muy bien hilados. El viento del sur había vencido, pero con el tiempo advirtió su soledad y la dulce victoria se volvió amarga. Qué buena transición de partículas a pétalos. Fijaros qué planos tan bonitos, o sea, es que es muy buen trabajo, muy buen trabajo. Durante años, el atormentado dragón sembró la discordia en el mundo y solo conoció pena y sufrimiento. Un día, un forastero lo llamó y le preguntó: «Gran dragón, ¿por qué estás tan afligido?». El dragón le respondió: «Mi ansia de poder me llevó a matar a mi hermano, pero sin él me siento perdido». Y el forastero dijo: «Te has herido a ti mismo, pero ahora debes curarte. Camina como lo hago yo. Busca el valor de la humildad y así hallarás la paz». No eres el primer asesino que viene a matarme. Y no serás el último. Uf, planazo. Brutal. Tienes valor para venir al castillo Shibada, la guarida de tus enemigos. Este fue mi hogar. ¿Acaso tus amos no te han dicho quién soy? Sé quién eres, Hanzo. Sé que todos los años vienes aquí el mismo día. Arriesgas mucho para honrar a quien asesinaste. Muchísimo que comentar aquí, muchísimo. Tú no sabes lo que pasó. Sé que tratas de convencerte de que tu hermano desobedeció al clan y que tuviste que matarlo para preservar el orden
que era tu deber. Sí, era mi deber y mi carga. Eso no implica que no lo honre. Jesús. ¿Crees que el incienso y las ofrendas bastan para honrar a tu hermano Genji? El honor reside en tus acciones. ¿Osas darme lecciones sobre honor? No eres digno ni de pronunciar su nombre. ¡El dragón devora a mis enemigos! Hostia, de esto no me acordaba, de este efecto. No me acordaba de este efecto, madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué salvajada, macho! Esta gente está loca. Están locos. Vaya tela. Vaya tela. Solo un Shimada puede controlar a los dragones. ¿Quién eres tú? Chapo. La composición, todo. Hazlo ya. Mátame. No. No te concederé la muerte que deseas. Aún tienes un propósito en esta vida, hermano. No. ¿Cómo? Mi hermano está muerto. Genji. El dragón pisó tierra firme. Por primera vez vio con claridad el mundo que lo rodeaba y se convirtió en humano. El forastero demostró ser su hermano caído. Juntos, una vez más, se propusieron reconstruir lo que en otro tiempo destruyeron. ¿En qué te has convertido? He aceptado. Se me que ponen soy los pelos de punta con esta cinemática, ¿eh? Ahora eres tú quien debe perdonarse. El mundo cambia de nuevo, Hanzo. Y es hora de elegir un bando. La vida no es como los cuentos de nuestro padre. Eres ingenuo si así lo crees. Quizás sea ingenuo creer que todavía no estás perdido. Pero lo creo. Medítalo, hermano. Que dan ganas de aplaudir, macho. O sea, qué salvajada de cinemática. O sea, esto es un 10-10. 10 de 10. O sea, todo es perfecto. Todo. No me acordaba, no me acordaba. A ver, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? De nuevo estamos hablando de esta gente, estamos hablando de la gente de Blizzard, ya sabéis, a nivel narrativo, a nivel visual, a nivel de todos los departamentos, lo que hace esta gente es una monstruosidad, o sea, esto es una bestialidad. Habéis visto que es un trabajo que es impecable, o sea, no puedo sacarle ningún fallo, dura 8 minutos este corto, se han pasado como un minuto. Siento si no he hablado mucho durante la cinemática, pero es que de verdad que estos proyectos es que me atrapan completamente, me atrapan. Como espectador, o sea, yo dejo de pensar en todo y me meto de lleno en la historia. En fin, es muy interesante, de nuevo estamos viendo cómo a esta gente le gusta mucho arrancar sus cinemáticas con voces en off. Muchas de las introducciones a sus historias las arrancan con una voz en off. En este caso, además, la cinemática, como podemos ver, arranca con estos dibujos de unos dragones de un estilo tradicional japonés. De hecho, bueno, pues es obvio que estos personajes son japoneses, están muy inspirados en lo que podríamos decir lo que son unos ninjas. El colofón final, ¿no? O la conclusión final es que precisamente estos dos dragones son los dos hermanos. Este sería Hanzo,
Este sería Hanzo, que es el primero de todos los que hemos visto con el arco, y este sería Genji, que sería el que es más un ninja. La historia nos narra, pues, cómo con esta introducción con estos dibujos, nos introduce a la historia en sí y nos introduce de lleno en la cinemática. Esto es muy común verlo en bastantes películas, como un director aprovecha e introduce su historia mediante dibujos. Yo he trabajado en una película que hacía una cosa parecida, se llama Un monstruo viene a verme, que en una parte de la película pasaba de ser imágenes reales con los actores reales, etcétera, a pasar a ser una parte que era como más de dibujos animados. Una cosa, un símil parecido a la intención de este trabajo. Viento del sur, juntos, mantenían el equilibrio y... Bien, es interesante como una cosa que quiero comentar, y es que en este plano de aquí, que parece... Bueno, aquí añaden un Murloc, que esto es un guiño para los jugadores del World of Warcraft. Prácticamente en este plano nos plantean todo el esquema de colores que va a tener toda la cinemática, con estos verdes, azules, púrpuras, en fin, que vais a ver que es un esquema de colores bastante bonito, y aquí lo remarcan más todavía. Lo habéis visto aquí, aquí introducen un azul celeste más verdoso, también con los púrpuras, y va a ser un poco el esquema de color durante toda esta cinemática. Por supuesto, también lo que os decía en la anterior reacción que hice de estos colores naranjas, que lo vais a ver por aquí, que al final son simplemente ligeros detalles. Nos introduce al personaje, de nuevo un plano cerrado para presentárnoslo. Un traveling con un plano prácticamente cenital. Mira que es raro encontrarse planos cenitales en estas producciones, pero mira, pues aquí empieza lo incluido. Ahí tenéis un buen plano cenital. Sin embargo, los hermanos discutieron por ver quién gobernaría mejor su reino. De nuevo, la voz en off nos está introduciendo en lo que es la historia en sí, complementando un poco todos los eventos que van pasando durante toda la cinemática. Voy adelantando un poco. Esto sin más, aquí sin más podría decir que esta para mí es la parte más floja, entre comillas, más floja del trabajo en sí. Pero vamos, que aún así está brutal, es simplemente una ligera introducción para enseñarnos también las dotes de lucha de este personaje. Un toque más cartoon también esta cinemática, un toque más podríamos decir más Pixar, ¿vale? De dibujos animados, pero que luego pasa a ser un proyecto prácticamente oscuro, un proyecto muy oscuro. Advirtió su soledad. Bueno, esta transición me encanta. Si la veis aquí, vamos a ver la fotograma de cómo podemos estar viendo aquí lo que son unas partículas. Los que ya habéis visto mis miniaturas de los vídeos de YouTube que utilizo o de fotografías que hago, etcétera, ya sabéis que este tipo de recursos, este tipo de partículas, a mí, por lo general, me encanta utilizarlas, de verdad. Y bueno, pues aquí ellos las han usado, y las han usado como transición de un plano a otro. Como podéis ver aquí, pasan a ser como estas chispas anaranjadas y las van fundiendo a estos pétalos. Como podéis ver aquí, de un tono más rosa con la luna. Me encanta. Y fijaos también ahora en la composición de este plano. De nuevo, mirad qué composición. Luna, nos presentan este segundo personaje que ya nos lo habían presentado anteriormente, pero aquí lo matizan aún más. Nos lo ponen aquí prácticamente en contraste con la luna. Esto es un truco de iluminación bastante interesante para, pues simplemente por si queréis generar cierta incertidumbre en el espectador sobre, oye, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues mira, pues un buen recurso para hacerlo, con una luz de contra. De nuevo, estamos hablando, fijaros aquí, estos dos ligeros detalles. Estas dos pequeñas lucecitas dándole ese tono ligeramente anaranjado, pero simplemente son dos detallitos que ponen ahí. Podéis, por supuesto, también analizar todos los movimientos de cámara que utiliza esta gente. Por ejemplo, aquí, cuando estamos viendo un traveling de izquierda a derecha, incluso subiendo un poco hacia arriba, para introducirnos en esta estancia. Vamos a ir adelantando un poco más, porque la parte de la historia ya está bastante pulida. Bien. No eres el primer asesino que viene a matarme. Esta parte de aquí me encanta. No serás el último. Fijaros aquí cómo arranca la iluminación de este... ¡Uf! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Si os fijáis, para darle cierta variedad al plano,
Es un plano que arranca de forma completamente oscura y podéis ver cómo primero arrancan encendiendo una de las luces del personaje y después se empiezan a arrancar las demás de forma más o menos gradual, ¿vale? Fijaros también un plano con unos matices verdes preciosos que nos dibujan también la silueta del personaje, una forma bestial. De hecho, esto es un muy buen contraste con la presentación que nos habían hecho de Genji, de este mismo personaje, al principio, que nos lo habían puesto en un contraste de negros, y ahora arrancan también en un contraste de negros, pero aquí, ¡pum!, lo iluminan. Lo iluminan con un verdoso, un tono verdoso también, con unas diagonales en los ojos, lo cual nos da a entender que este personaje, pues bueno, pues es un guerrero. Fijaros aquí este plano, por ejemplo, cuando él entra, para matizar todavía más que es como un ninja. Fijaos, cómo entra de forma completamente sigilosa. Uf, ¿lo veis? Aquí. Sin hacer prácticamente ruido. Tienes valor para venir al castillo Shimada, la guarida de tus enemigos. Vais a ver una cosa con Genji. Esto es un buen ejemplo de lo que es una buena dirección. Vais a ver que cuando ponen énfasis en este personaje, cuando ponen énfasis en Genji, vais a ver que todos los planos pasan a tener muchas diagonales, muchísimas, porque él es un ninja que utiliza su katana o su espada o lo que sea, y utilizan muchísimas diagonales con este personaje, con los ojos, con la katana, el plano en sí, lo vais a ir viendo. Este fue mi hogar. ¿Acaso tus amos no te han dicho quién soy? Sé quién eres, Hanzo. Fijaros, aquí es lo que os comento, fijaos las diagonales. Tenemos esta diagonal de aquí, la diagonal de la katana, la diagonal de esta pierna, el brazo, esta otra diagonal, las escaleras, la flecha. A Blizzard le encanta utilizar este personaje para trazar diagonales en sus planos y darle un toque muy, muy, muy estético. Fijaos además que, bueno, estamos viendo este vídeo en formato de cine prácticamente, pero además fijaros cómo el plano, el personaje llena completamente todo el ancho del plano simplemente con esta pose. Brutal. Brutal. Arriesgas mucho para honrar a quien asesinaste. Es buenísimo. ¿Sabes lo que pasó? Bien. Aquí tenemos un plano que me gusta bastante a nivel de cámara, que es cómo el personaje aquí va corriendo, esquivando estas flechas, y la cámara vais viendo que lo va siguiendo en todo momento. Están pasando muchas cosas en cámara, pasa a estar el personaje muy muy cerca de la cámara, sigue girando, podemos ver de nuevo todo el cuerpo en general del personaje mientras están pasando un montón de cosas en plano. De nuevo lo que os comentaba, diagonales. Y por último pasa a saltar, la cámara le sigue también, o sea, esta cámara está haciendo un traveling, una panorámica, sigue haciendo otra panorámica a la vez que hace traveling. Bueno, también quiero comentar que esto es realmente complicado de hacer en la realidad, ¿vale? Estamos hablando de que esto son cinemáticas que hacemos por ordenador y por supuesto tenemos la libertad absoluta de mover estas cámaras de forma completamente artificial, pero bueno, siempre buscando también dotarlas de cierto realismo. Pero hacer una cámara así es realmente complicado, ¿vale? Sé que tratas de convencerte de que tu hermano desobedece. Mirad este plano. De nuevo, regla de los tercios. Importantísimo en composición que conozcáis esto. Esto de la regla de los tercios es una cosa que utilizamos muchísimo incluso en mi departamento a la hora de encuadrar los efectos visuales. Y es que os fijéis cómo están encuadrando este personaje en el lado izquierdo, dejan el medio vacío e incluyen este personaje aquí en el fondo, un poco desenfocado, utilizando muy bien lo que es la propia regla de los tercios. Y mi cara. Eso no implica que no lo honre. Salvaje. Esto se merece verlo fotograma a fotograma. Este plano. Madre mía. Madre mía. Es muy difícil es imposible prácticamente grabar esto, ¿vale? Esto es posible simplemente hacerlo mediante Visual Effects. Podéis ver, el personaje saca la espada y corta la flecha por la mitad. De hecho, el plano no lo han querido dejar tampoco cuadrado en exactamente a la mitad.
De hecho, podríamos hacerlo cuando trabajamos por ordenador y utilizamos, bueno, hacemos todo este trabajo por ordenador. Nosotros podríamos perfectamente coger este plano y hacerlo aún más perfecto, en el sentido de coger y dejarlo exactamente en la mitad de la pantalla. El tema es que si abusas de esto, si abusas de hacer estas cosas que sean tan perfectas, aun estando hecho por ordenador y aun sabiendo que esto, bueno, que esto es una película animada o un corto animado, sería como demasiado perfecto, es decir, que tú desconectarías. Es por esto que se suele, como podéis ver, simplemente lo han dejado un poco más hacia abajo, ¿vale? Un poco más hacia abajo y ya han roto un poco ese patrón para que no sea tan perfecto. Pero vamos, el efecto es una chulada. Fijaros cómo cuando entra en contacto salen estas primeras chispas con mucha fuerza, después pasan a perder fuerza y por la propia resistencia al aire. Y lo podéis ver aquí en el Motion Blur, como de un plano a otro salen disparadas. Esto lo vemos por el propio Motion Blur, ¿vale? Por el propio desenfoque de movimiento, y el siguiente plano, ¡pum! Ya se han parado en el aire y ya podemos verlas más definidas. Esto en cuanto entra en contacto con la flecha, y a partir de aquí empieza a cortarla por la mitad, perfectamente por la mitad. Una chulada. Fijaos una cosa ahora, una cosa que está bastante graciosa ahora, y es que fijaros la trayectoria de estas flechas, ¿vale? Podéis ver que la está cortando perfectamente por la mitad y una sale como disparada hacia aquí, hacia arriba, y la otra sale disparada hacia abajo. Pero fijaos en el siguiente plano, cómo estas flechas, ¡pum!, pasan a estar clavadas. O sea, bueno, esto no es así, ¿vale? O sea, si realmente fuera así, a lo mejor una de estas flechas estaría directamente en el suelo y la otra estaría en el techo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que si estamos trabajando, haciendo todo por ordenador, pues nos podemos tomar ciertas licencias y hacer que simplemente quede bien en cámara. Pues ¿qué han hecho? Pues han hecho que precisamente quede bien en cámara. O sea que lo podéis ver aquí. Bestialidad de plano. Bestial. Este plano general me encanta, en el que están los dos luchando con el fondo. Es una cinemática que nos presenta 3 escenarios. Igual que la cinemática de Arzas, nos presenta solamente un escenario. Aquí nos presentan primero un exterior, como en una ciudad japonesa, o una ciudad japonesa tradicional. Entra como a este templo y luego salen otra vez al exterior. Esto es muy interesante. De hecho, esto es una buena forma también de ir cambiándonos de escenarios y simplemente cómo retener nuestra audiencia, ¿vale? Cómo retener la atención del espectador simplemente cambiando completamente la atmósfera. Pues esto es una cosa que han hecho en esta cinemática. Brutal. Este plano también, otro plano contrapicado. Un plano picado, de nuevo pasan aquí de plano contrapicado a plano picado. Si os fijáis también, para los que si estáis estudiando sobre cine, o si sois, bueno, pues si queréis ser directores de cine o directores de fotografía, o bueno, o dirigir cortos o lo que sea, podéis fijaros cómo, aunque esto sea una cinemática, aunque estos sean dibujos animados, cómo están siguiendo unas reglas muy estrictas. En este sentido estamos pasando de un plano contrapicado a un plano picado, pero fijaros que en ningún momento se saltan el eje. En ningún momento se lo salta, siempre mantiene una consonancia, ¿vale? Siempre mantiene una narrativa y un lenguaje cinematográfico muy propio y, bueno, pues muy bien implementado, obviamente. Estamos hablando de gente que sabe mucho de cinematografía. ¿Crees que el incienso y las ofrendas bastan para honrar a tu hermano Genji? El honor reside en tus acciones. ¿Osas darme lecciones sobre honor? No eres digno ni de pronunciar su nombre. Bueno, aquí viene la bestialidad. ¡Devore a mis enemigos! ¡Buah! ¡Madre mía! Fijaos este plano. Me flipa este plano. De verdad que me flipa. Este plano, especialmente cuando acaba, fijaros la magnitud, ¿no? De la propia composición, las dos cabezas del dragón, nuestro personaje en el medio con esta posición como para sacar la espada y defenderse de este ataque. Es brutal, ¿por qué? Porque, de nuevo, plano contrapicado. Un plano que está contrapicado, que nos da la sensación de que este personaje es muy poderoso, pero en estando contrapicado podemos ver estos dos enormes dragones aún más por encima de él, lo cual nos da la sensación de que vamos a ver, o sea, que este personaje puede estar realmente en peligro, aun pese a lo poderoso que es. Pero aquí, de nuevo, vemos que saca su propio ataque. Y este plano, pues poco más que comentar a nivel de color, púrpura, verde, azul. En fin, que esto podréis sacar aquí un esquema de color y podríais ver la perfecta ejecución que realizan. Me encantan estos planos de verlos fotograma a fotograma. Fijaros cómo el personaje
nos da una sensación de fuerza que primero está como arrastrando a los dragones y hace ¡fum! Y ya los termina de empujar. Aquí lo veis, como los va arrastrando y aquí ¡pumba! Ya le pega el tirón final. ¿Lo veis? Le da ahí como un empuje final para dirigir la... Bueno, pues para dirigir este efecto, ¿no? De los dragones. ¡Qué salvajada! Aquí es una cosa muy interesante también que podéis analizar. Y es que, aunque estamos viendo los dragones, podéis ver que siguen añadiendo también mucho efecto de partículas. Lo podéis ver aquí, como... ¿os acordáis al principio de lo que os hablaba de la transición, que fundían las partículas a unas rosas? Pues bueno, aquí también añaden partículas. Esto, repito, esto lo uso mucho también en mis trabajos, lo uso también mucho en las últimas fotografías que estoy haciendo para las miniaturas de los vídeos, etcétera. Pero esto no lo hago porque sí, lo hago porque realmente este tipo de partículas apoyan mucho la estética visual de nuestro efecto, lo apoyan muchísimo. Si todo este efecto te cargas estas partículas y te cargas estos detalles, el plano va a pasar a perder bastante intención. Regla de los tercios, personaje izquierda, personaje derecha, fondo vacío, plano general abierto, con un gran angular. Como he dicho, podéis prestar mucha atención a estos trabajos que estáis viendo aquí, porque os van a dar muchas lecciones, o vais a aprender mucho sobre el lenguaje cinematográfico a la hora de contar vuestras historias, trabajar en vuestros proyectos, que de verdad pienso y de verdad siento que si veis muchos de estos proyectos podéis educar vuestro ojo y en definitiva que acabéis también realizando mejores trabajos. Solo un Shimada puede controlar a los dragones. ¿Quién eres tú? Este plano de aquí, ¿os acordáis lo que os decía al principio de que tú puedes hacer un plano hecho por ordenador y dejar todo perfectamente o exactamente a la mitad? Como os decía al principio con la espada esta que estaba trazando a la mitad. Aquí de nuevo tenemos un plano que es visualmente súper atractivo, pero que, como podéis ver, parece que es un plano que está centrado en estas dos columnas, pero tampoco está alineado de forma perfecta. En el sentido de que si os fijáis aquí, los personajes están como ligeramente un pelín desplazados a la izquierda y no están ocupando perfectamente el centro del plano, ¿vale? Es una cosa lo que os decía, en plan simplemente para romper un pelín este patrón y que no se vea tan artificial, que no se vea pues tan intencional, para que me entendáis, ¿vale? Hazlo ya. Mátame. Aquí estamos viendo un trabajo de planos muy cerrados, No te concederé también lo que apoyando deseas. para transmitir esa emoción entre los Tienes personajes. un propósito en esta vida, hermano. No. ¿Cómo? Mi hermano está muerto. Fijaros aquí, él le dice que él es su hermano. Fijaros cómo pasa para darle más intención todavía a lo que está pasando. Pasan de utilizar unos planos medios a unos planos cerrados a prácticamente lo que parecen unos planos detalle de los personajes propiamente. Aquí lo veis, un plano detalle de que nos están presentando un nuevo personaje. Genji nos está mostrando su rostro porque es el hermano asesinado por el que estáis viendo al lado. Y fijaos una cosa que es interesante. Y es que, por supuesto, tenemos la cámara delante de los ojos del personaje, exactamente delante de los ojos del personaje. Esto es una cosa que si tú lo haces a la realidad, no puedes jugar con las pupilas ni con el iris, ¿vale? Porque aquí en el propio iris verías tú el reflejo, verías el truco de las luces, de la cámara, etcétera. Pero como de nuevo estamos trabajando hecho todo por ordenador, pues podemos falsear todo y pues aquí se ve más claro todavía en el siguiente personaje. Y podéis ver aquí cómo en la pupila y en el iris del personaje podemos ver la silueta de la cabeza. Aquí se ve claro que podéis ver la silueta del anterior personaje en vez de ver la cámara, que es lo que se vería, ¿no? Si estuviésemos grabando esto de forma real. Genji. El dragón pisó tierra firme. Por primera... De nuevo pasa a lo que os comentaba de los dibujos, más planos de charla entre los personajes y... Fijaros que aun estando de charla, de vez en cuando nos meten un plano contrapicado de este... Nos meten algún plano contrapicado de este personaje, lo cual es bastante interesante a la hora de analizarlo, porque ya nos han presentado que este personaje es bastante poderoso, pero aún así lo siguen remarcando. Ahora eres tú quien debe perdonarse. El mundo cambia de nuevo, Hanzo. Y es hora de elegir un bando.
es como los cuentos de nuestro padre. Eres ingenuo. Fijaros de nuevo, lo que os comentaba, y no me canso de deciros una y otra vez, regla de los tercios. Composición, personaje aquí a la izquierda, personaje más senior a la derecha. De nuevo, si aquí trazásemos la cuadrícula, este personaje estaría perfectamente ubicado en dicha cuadrícula. En fin, es una pasada. Es una pasada. De nuevo, otra cosa que os quería comentar es que os fijéis lo que os comentaba de los matices y de los detalles. Aquí podemos ver cómo esta tiene una línea del horizonte como anaranjada, amarilla. Aquí se refleja también en la flecha. La zona de oscuridad pasa a ser una zona también de colores más púrpuras y azulados o violetas. Aquí, de nuevo, introduce los colores verdes en este plano, pero de forma súper sutil. O sea, no es que de repente te pongan en plan aquí, ¡pam!, un personaje verde, sino que tiene ligeros detalles. De nuevo, no voy a cansar de repetir esto. Detalles. Para que queden realmente bien estos planos, este tipo de apoyo de color o este tipo de recursos debe ser simplemente con ligeros y finos detalles. No tenéis que hacerlo a lo bestia, porque si no, lo que vais a hacer es que sea demasiado evidente y no os interesa, de verdad que no. Si así lo crees. Quizás sea ingenuo creer que todavía no estás perdido, pero lo creo. Medítalo, hermano. Una simulación de humo bastante chula que pasa aquí a la pluma. Y en fin, aquí ya se acaba la cinemática. Por supuesto, una cosa que representa bastante bien aquí, que podéis ver los dragones azul y verde. Si os fijáis, Hanzo, el que va con el arco, él es el que lanza el dragón azul. Y Genji, el ninja, lanza el dragón verde. O sea que los dos personajes están muy bien representados por estos dragones. Y es precisamente lo que vais a ver aquí en los dibujos tradicionales, en los dibujos del estilo tradicional japonés, de cómo los remarcan también muy bien aquí. Están apoyando la narrativa con los dibujos a la vez de lo que está pasando en la cinemática. De esta forma también tú como espectador entiendes mejor lo que está pasando y al final ya tienes ese efecto de ah, vale, que este es el hermano, o sea que son hermanos, uno mató a otro como estaba contando este cuento. En fin, una pasada. Dejo este plano de aquí que tiene algo que me flipa muchísimo. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros al canal, por supuesto. Dejad un comentario también si tenéis alguna duda, si os gustaría también que comentase otra cinemática que os gustase, para comentar su apartado más cinematográfico, de composición, de color, de efectos, en fin, ya lo sabéis lo que hacemos en estos vídeos. Ya sabéis también que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @HectorVFX, así como en mi Twitch, el Twitch de Esperando el Render, donde estoy todos los domingos a las 8 de la tarde por allí transmitiendo. O sea que podéis pasar por allí, estamos ahí charlando siempre un ratillo. Y nada más, gente, que espero que os haya gustado un montón este vídeo, que hayáis aprendido también muchísimo y también compartirlo con vuestros amigos, en plan de si tenéis amigos que les guste la cinematografía o el lenguaje cinematográfico, también se lo podéis mandar. Y nada más, gente, que os mando un saludo y chao, chao.